Buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todas las personas que habéis asistido al acto de presentación del proyecto STEM, tanto aquí en el aula Fernando Remacha, en la Universidad Pública de Navarra, como las personas que nos estéis viendo en streaming desde el canal de Cultupna. En la mesa me acompañan doña Begoña Pérez Eransus, vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación de la Universidad Pública de Navarra, y a su lado, doña Ana Burusco Juan de Aburre, directora general de Universidad del Gobierno de Navarra. Entre el público nos acompañan muchas de las personas que han apoyado este proyecto, como representantes del Instituto Navarro para la Igualdad y la Asociación de Directores de Institutos, así como equipos de dirección de los 4 centros de secundaria implicados este año en el proyecto, las investigadoras, mentoras que están realizándolo y también representantes de la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología. A pesar de las dificultades que ha supuesto comenzar con este proyecto precisamente en el año 2020, lleno de incertidumbre y de limitaciones, se ha demostrado que cuando existe una firme decisión y un equipo dispuesto a sacar adelante algo, casi todo es posible. Se han habilitado los medios legales y materiales y las personas responsables de ponerlo en marcha, tanto mentoras como equipos docentes de los centros, han puesto toda la ilusión que era necesaria para suplir las carencias relacionadas con la pandemia y la imposibilidad de tocar, de hacer cosas en grupo, de funcionar con la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Podemos decir que el proyecto ya está en marcha, que está siendo un éxito y que ya se intuye que los objetivos planteados están más cerca de conseguirse que nunca. Las personas que integramos la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología estamos muy satisfechas de haber sido el instrumento que ha servido para sacar adelante esto. Esta actividad complementa la cátedra acercándose a las y los jóvenes en un rango de edad al que hasta ahora no llegábamos y es muy importante, la adolescencia. En este acto queremos contaros cómo ha surgido el proyecto, qué objetivos tiene y cómo ha transcurrido este primer año. A continuación va a intervenir doña Ana Burusco Juan de Aburre, directora general de Universidad. Buenas tardes a todos y a todas, arratsaldeon guztioi, tanto a las que estáis aquí presentes como a los que nos seguís en streaming. La verdad es que para mí es muy gratificante estar hoy aquí por diversos motivos. El más obvio es porque yo aquí vuelvo a mi universidad, que es esta Universidad Pública de Navarra, la universidad de todos los navarros y las navarras. En segundo lugar, porque yo también soy una mujer científica, yo soy matemática y durante muchos años he estado trabajando como docente e investigadora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación de esta universidad y he ido viendo, lo mismo que seguramente Guruche, cómo poco a poco las mujeres, las jóvenes, iban desapareciendo de las aulas de muchas de las ingenierías. Y en tercer lugar, y quizás más importante, no, seguro que más importante, es porque hoy estamos aquí porque hemos puesto en marcha este proyecto STEM. Y lo hemos puesto en marcha, yo lo tengo muy claro, por la colaboración muy estrecha de muchas personas. Entonces aquí pues, quisiera agradecer en primer lugar desde luego a la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología, con Guruche a la cabeza, y sobre todo a las mentoras que ya habéis entrado en las aulas y estáis llevando a cabo estos proyectos. También quisiera agradecer al Departamento de Educación, en concreto a Gil Sevillano, que tomó esta propuesta y la hizo suya. Perdón, me he dejado a la vicerrectora también, dentro de la parte universitaria. Sí. Begoña también apoyó desde el comienzo el proyecto y estoy muy agradecida. Y también al Departamento de Educación, que estaba diciendo, con Gil Sevillano a la cabeza, que nos abrió las puertas de ADI, que es la Asociación de Directores y Directoras de Instituto, con Josu Mena, que fue la persona que ha seleccionado los 4 centros donde se está llevando a cabo el proyecto, ¿no? Y cuyas direcciones pues, están hoy aquí y agradezco muchísimo. Y ya para terminar, y no menos importante, a mis compañeras de INAI de Gobierno de Navarra, Eva, Cristina, Nerea, que ya no está, y Maricruz, que se ha incorporado, ¿no? Gracias a ellas, porque ellas han sido las encargadas de dar formación en género a nuestras mentoras para que puedan entrar en el aula. Entonces, muchas gracias a todos, porque yo tengo muy claro que gracias a toda esta colaboración hemos conseguido
un objetivo que no era otro que poner un granito de arena para que dentro de poco tiempo tengamos más tituladas STEM en nuestra comunidad. Como Gobierno, tenemos claro que no hay mejor manera de fomentar lo que es la estrategia STEM que con el ejemplo. Entonces, el consejero lo tuvo muy claro desde el principio y 2 de las 3 direcciones generales están ocupadas por mujeres. Me estoy refiriendo a la Dirección General de Innovación y a la Dirección General de Universidad, que es la que yo ocupo, ¿no? Además, como departamento, estamos trabajando en distintas líneas, todas ellas para mitigar la brecha de género en carreras de ciencia y tecnología. De alguna manera, la estrategia que estamos siguiendo es una estrategia que aborda las distintas etapas de la formación y también etapas posteriores. Entonces, en este sentido, pues me gustaría comentaros que además de este convenio que tenemos con la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología, tenemos también otras líneas de financiación, por ejemplo, con Planetario de Pamplona o también dentro de esta universidad, pues con la Cátedra de Conocimiento y Divulgación Científica. Por otro lado, sabemos que la Ley Foral de Tecnología recoge como uno de sus fines el de promover la formación en estudios científico-técnicos a todos los niveles, haciendo especial énfasis en las mujeres, y recoge varios artículos en este sentido. Con esta perspectiva, todas las actuaciones que se están realizando y que se realizarán desde el Departamento llevarán en su espíritu cumplir con este compromiso. En concreto, ya se está trabajando con INAI para que todas las convocatorias competitivas incluyan perspectiva de género que garantice la igualdad de ambos géneros en el acceso y la progresión en la carrera de I+D. Y también la recientemente presentada Estrategia 2030 de digitalización ha incluido un indicador que es el porcentaje de titulados STEM frente al porcentaje de titulados totales. Y específicamente aparece el porcentaje de mujeres graduadas STEM frente a los totales. En este momento ese porcentaje es de un 25% y nuestra idea es que se pueda subir al 30% en el año 2025 y al 50% en el año 2030. Yo la verdad es que soy optimista y creo que lo podemos conseguir. Bueno, en definitiva, somos conscientes del déficit de perfiles femeninos que hay en las titulaciones STEM y queremos, es un tema que nos preocupa enormemente y que queremos contribuir a solucionarlo, ¿no? Entonces, yo ya terminaría con una reflexión. Yo creo que en este tema todos tenemos algo que decir y que hacer, desde luego las administraciones públicas, por supuesto, también la universidad, también los centros de secundaria, pero también los medios de comunicación, la sociedad en general. Yo creo que es importante que todos actuemos desde nuestra posición y con nuestras posibilidades para acercar la ciencia a las mujeres, acercando la ciencia a las mujeres, a las jóvenes, para que las jóvenes se acerquen a la ciencia. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Y ya me gustaría terminar pues, con el título de una de las conferencias que la cátedra ha organizado a lo largo del mes de noviembre y que yo he podido seguir por streaming. Entonces, en concreto, es la conferencia del miércoles pasado de Marta Macho, que se titulaba «Sin ciencia no hay futuro y sin científicas no hay buena ciencia». Muchas gracias. Mila esker. Muchas gracias, Ana. A continuación va a intervenir doña Elisa Bracosola, representando a las mentoras e investigadoras que han realizado los talleres que forman el proyecto en este año 2020 y seguidamente, cuando ella termine, veremos un vídeo que servirá un poco de material gráfico de lo que va a contarnos. Adelante, Elisa. Bueno, gracias, Gurutze. Buenas tardes. En primer lugar, quería sumarme a los agradecimientos a la Universidad Pública de Navarra, especialmente a la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología, al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra y a la Dirección General de Universidades por su implicación y participación en este proyecto. Bueno, yo me llamo Elisa, soy ingeniera industrial e investigadora aquí en la Universidad Pública de Navarra. Y hoy soy la voz de las 12 primeras mentoras de estos talleres sobre titulaciones STEM. Hace unos meses, Gurutze y las científicas más veteranas nos hablaron por primera vez de un hecho que veían en sus clases y que también la directora ha comentado, y es que cada vez hay menos chicas.
Nos contaron que habían decidido hacer algo al respecto y que así, en 2018, nació su obra de teatro infantil Yo quiero ser científica. Tras ese primer paso, decidieron ampliar su acción a la educación secundaria y es ahí cuando nos propusieron colaborar con estos talleres. Y nosotras aceptamos. Luego, comentando un poco entre nosotras a ver por qué habíamos dado ese sí, la verdad es que coincidimos en que veíamos que era necesario. Nosotras también hemos sido minoría en clase y en algunos casos la única chica del aula. Queremos que esto cambie, sin duda, y queremos ser referentes y dar visibilidad a la ciencia y sobre todo a las mujeres científicas. Así que la verdad que con mucha ilusión preparamos distintos talleres, cada una en nuestra especialidad. Somos 12 mentoras, estudiantes de máster y doctorandas, de 5 especialidades diferentes: ingeniería informática, química, ingeniería biomédica, ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería industrial. Somos 12 y en esta primera edición hemos llegado a 608 alumnas y alumnas de 4 institutos diferentes. 608 estudiantes, más o menos mitad chicos y chicas, de entre 14 y 15 años. Esa edad en la que nos preguntaron a todos por primera vez qué es lo que queríamos hacer con nuestro futuro. 608 estudiantes a los que les contamos, por ejemplo, cómo se utilizan las matemáticas para procesar imágenes, de dónde viene la energía que consumimos en nuestro día a día o cómo es posible hacer esos filtros de Instagram que utilizan todos los días. También les mostramos qué hay detrás de palabras como ingeniería biomédica o informática, a qué te puedes dedicar si eliges la química o si decides ser teleco. Y os preguntaréis, ¿qué dijeron? ¿Cómo reaccionaron cuando nosotras, 12 chicas, les mostramos que para ser científica o científico no hace falta ser un Sheldon Cooper como en Big Bang Theory? La verdad es que nosotras mismas nos sorprendimos. El alumnado participaba, y mucho, preguntaba y se interesaba por lo que hacíamos y por nuestro trabajo. Nos llamaron la atención sus preguntas. Muchos, por ejemplo, desconocían qué era la ingeniería, ya que, como nos dijo un alumno, lo único que veía hacer a su padre ingeniero era mandar correos todos los días. Pero también nos sorprendieron sus respuestas. Por ejemplo, les preguntamos qué harían si es de noche y nosotros solo tenemos paneles solares en casa. Y de hecho, en varias clases nos sugirieron muy seriamente que a ver por qué no poníamos también paneles lunares. Ellas y ellos nos demostraron que razonan, que se interesan y que sin duda tenemos cantera científica. La verdad es que este primer año de mentoría ha sido para nosotras una experiencia muy positiva. No diremos que ha sido del todo fácil, porque al reto de que fueran los primeros talleres se sumó el coronavirus. Aún así, tras el paso por las aulas, la sensación que tenemos es de satisfacción y, sin duda, todas queremos repetir el año que viene. Nosotras queremos seguir y nos gustaría que este programa creciera, dándonos a conocer en nuevos centros y con nuevas mentoras de otras titulaciones. Creemos que merece la pena. El interés que ya nos han demostrado los alumnos y alumnas, sin duda, necesita referentes. Así que, por nuestra parte, no podemos más que expresar nuestro agradecimiento a quienes han hecho esto posible. Gracias también por haber contado con nosotras, que esperamos que este programa continúe y que no caiga en el olvido. En nombre de todas las mentoras, muchas gracias. A que estudien carreras científicas y tecnológicas. Lo que estamos haciendo es un taller de electromagnetismo y les estamos enseñando el uso de las ondas electromagnéticas en la tecnología. Lo que vamos a hacer es repetir el experimento de 1800 por el cual William Hertz descubrió que había otras ondas que no podemos ver a simple vista. Les explicamos las investigaciones en las que estamos trabajando ahora mismo y también un taller de matemáticas de cómo aplicar las matemáticas al tratamiento de imagen. Una parte del taller consiste en explicarles un poco las salidas profesionales que tiene la ingeniería de telecomunicación, que es lo que hemos estudiado nosotras.
ha llamado más la atención lo que ven en el día a día, como pueden ser los videojuegos. Les hacemos a los alumnos que piensen en todas las actividades que hacen en un día y que calculen más o menos cuánta energía necesitan en un día y por qué necesitamos la renovable, qué ventajas tienen, pero también qué problemas tienen. Bueno, gracias, Elisa. El vídeo ya habéis visto un poco como información, registro gráfico de lo que ha sido un poco este primer año. Y tras estas imágenes vamos a finalizar el acto de presentación del proyecto STEM, y lo finaliza la vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación de la Universidad Pública de Navarra, la señora doña Begoña Pérez Eransus. Muy buenas tardes, Arratsaldeon, directora de universidades, directora de la Cátedra Mujer y Ciencia, personas asistentes en la sala y también en streaming. Es un placer para mí cerrar este acto, que como veis pues, tiene un valor especial para todas las instituciones. Quería también empezar agradeciendo a todas las partes que han hecho posible este proyecto tan exitoso, por lo que hemos podido ya escuchar y ver en el vídeo de presentación. Por supuesto, al Departamento de Universidades y a Ana Brusco por impulsar y por creer en este proyecto y presentarlo y traerlo a la universidad para que lo acogiéramos y de alguna forma le diéramos esta articulación que, como veis, ha tenido. Al Departamento de Educación, efectivamente, por la importante implicación de Gil Sevillano, remangándose para trabajar codo con codo en el diseño del proyecto. Al Instituto Navarro para la Igualdad, a su directora Eva Istúriz, pero también a todas las personas, a Nerea, a Cristina García, que han participado en su diseño, igualmente aportando pues, toda la construcción teórica del proyecto y también facilitándolo, obviamente. A la Asociación de Directores de Institutos, a Josu Mena, por supuesto a las mentoras, que sois las que ahora mismo estáis trabajando duramente en él, a todas las personas de los institutos que habéis acogido el proyecto, porque entiendo que siempre que hay algo que queremos avanzar socialmente, siempre la responsabilidad recae en el sistema educativo y pues, muchas veces las agendas y los tiempos son limitados y requiere un esfuerzo extra por acoger este tipo de proyectos y queríamos agradecérselo desde aquí. Y, por supuesto, pues a la Cátedra Mujer y Ciencia por haber hecho posible este y otros tantos proyectos que ya en estos años de andadura pues están dando tan buen resultado, ¿no?, de cara a dar una imagen de la importancia de visibilizar a las mujeres en la ciencia. Como representante de la Universidad Pública de Navarra en este momento, pues es un lujo tener este proyecto que nos permite articular esa imagen que queremos dar a la sociedad navarra que nos financia, que es la imagen de una universidad que ofrece una formación integral para la ciudadanía, que a su vez pone al servicio del desarrollo social sus herramientas, que son la docencia y la investigación y la extensión. En este caso, al servicio de la superación de la brecha de género en los estudios. Mencionaban antes mis compañeras cómo este proyecto nace de una necesidad concreta de tratar de equilibrar la brecha existente entre los distintos estudios. El curso en el que estamos, en la Universidad Pública de Navarra, hay aproximadamente un 50% de chicos y un 50% de chicas estudiando, pero en algunos estudios el porcentaje se desequilibra. En el caso de los estudios STEM, como veíamos, hay algunas titulaciones donde, por ejemplo, en ingeniería informática solamente el 18% son chicas, en la ingeniería eléctrica un 14%, en mecánica un 14%, pero tenemos también otros estudios con fuertes desequilibrios, como es el caso de enfermería, con un 87% de mujeres, trabajo social un 78%, o los magisterios, que están en torno a un 90% de mujeres estudiando magisterio. Este desequilibrio
pues es un desequilibrio al que nos hemos ido acostumbrando. Obviamente es fruto de una gran complejidad de razones y motivos, no una sola, pero es verdad que este fenómeno complejo de la brecha de estudios pues hace años que viene siendo estudiado por los estudios de género, las investigaciones de género. Y lo que nos aportan las investigaciones de género es que este desequilibrio tiene mucho que ver con los deseos, obviamente, de quien en el momento de matricularse decide hacer una carrera u otra, pero que en esos deseos nos influyen a las personas que estáis o que están en edad de elegir estudios, pues los referentes que han tenido en el entorno familiar, a qué se dedicaban sus padres, sus tíos, sus familiares, los referentes del entorno un poquito más amplio, de los medios de comunicación, en las series que ven, en lo que se ve en los anuncios, lo que se ve también en la prensa. Y, por tanto, qué referencias positivas han tenido de determinadas profesiones, ¿no? Si tenían algún familiar que era médico o médica, si tenían algún familiar en ingeniería, si han visto de pequeña alguna película relacionada con el periodismo, con el derecho, ¿no? Las referencias de los medios de comunicación son importantes. También los estereotipos que existen a nivel social sobre qué tipo de funciones son más femeninas, ¿no? Las relacionadas con la educación, con el cuidado, con el curar, tienen muchas atribuciones de género que parece que mayoritariamente tenemos más las mujeres que los hombres, mientras que hay otras atribuciones como son lo mecánico, lo espacial, lo que tiene que ver con la matemática, que también socialmente se le atribuyen más al estereotipo masculino, se le atribuyen más a los hombres. En ese sentido, también hay un tercer tipo de causas, que son las que tienen que ver con la autopercepción, ¿no? Cómo nos percibimos las chicas o las niñas cuando somos pequeñitas y cómo se perciben los chicos. Y en muchos trabajos que se han hecho cualitativos, de entrevistar a niños y niñas o a chicas ya un poquito mayores, es verdad que a veces las chicas se autoperciben como con falta de capacidades para algunas profesiones, mientras que los chicos se perciben como capaces, ¿no? Hay muchos chicos que se perciben capaces para algunas ingenierías y algunas chicas que se muestran inseguras, ¿no? Por tanto, toda esta serie de casuísticas, ¿no? La falta igual de referentes femeninos en algunas profesiones más vinculadas con las ingenierías, por ejemplo, los estereotipos existentes en la sociedad en general y también esta idea de la autopercepción, nos está mostrando de alguna forma que no siempre se es libre, ¿no? Libre de poder elegir algo, sino que estamos influenciadas desde pequeñas por distintos estímulos, ¿no? Y en ese sentido, pues está claro que hay mucho camino por recorrer en cada una de estas áreas, ¿no? En trabajar con los estereotipos, trabajar también con las capacidades y, por supuesto, trabajar, como en este proyecto, también con la falta de referentes, ¿no? Este proyecto tiene ese cometido concreto, que es ver referentes femeninos en profesiones en las que mayoritariamente los referentes eran masculinos, ¿no? Y se muestra cómo hay chicas jóvenes muy capaces, porque en su profesión y en su docencia también en la universidad están desarrollando profesiones que habitualmente desempeñan hombres, ¿no? Y en ese sentido ya vemos en el proyecto que está teniendo un impacto positivo, ¿no? Todavía es preliminar, nos falta avanzar más, pero ya se ve bueno, algunas actitudes de cambio, ¿no? Qué bonita es esta profesión, o puedo ser perfectamente capaz de hacer esta profesión porque a mí también se me pueden dar bien las matemáticas o las competencias de carácter más mecánico o de carácter espacial, etcétera. Bien, en ese sentido entendemos que este proyecto es una aportación, una piedra más en el camino. Obviamente, pues, una universidad pública como esta pues, tiene que poner muchas otras piedras, ¿no? Para poder seguir avanzando, y en eso estamos, ¿no? Además de la brecha educativa, pues existen también muchas otras brechas en la sociedad actual. Existe la brecha salarial del mercado laboral, que también probablemente incide en los deseos de las niñas y los niños, ¿no? Cómo va a ser el tipo de trabajo, si va a ser un entorno más
facilitador de la conciliación, si va a ser en un entorno de más competencia, si va a ser un entorno laboral protegido como el de la Administración, que protege los derechos de hombres y mujeres por igual. También influye los salarios y las posibilidades legales de promoción o de conciliación influyen en los deseos, y ahí también pues, hay una labor importante que hacer, ¿no? De alguna forma garantizar los derechos laborales de todos los sectores por igual, los sectores en los que hay habitualmente más hombres trabajando y también los sectores en los que hay más mujeres. Hay otras brechas más o menos visibles, las del uso del tiempo, a que nos dedicamos hombres y mujeres, en cuanto a los cuidados de los mayores, de los menores, de las tareas domésticas. Bueno, todo lo que tiene que ver también con las relaciones personales, cómo se vive la crianza de los niños, de las niñas, cómo se viven los cuidados dentro del hogar. Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional de Lucha contra las Violencias Machistas. Es otro ámbito, quizás el más grave o el más intenso, que es lo que tiene que ver con la violencia machista, que tiene muchas formas, muchas intensidades, ¿no? Quizás la más visible es la que tiene que ver con el maltrato y con la violencia de género más intensa, pero hay muchas otras violencias, ¿no? El feminismo nos ha enseñado a percibir que hay violencias que son de carácter verbal, de carácter psicológico, que son micromachismos, que le llaman, y que de alguna forma también forman parte de un sistema o de una estructura desigual y que tiene todas estas manifestaciones, ¿no? Lo que muchas veces se percibe como algo superficial o simple, que es el personalizar en el maltratador o en la persona que comete violencia, es un enfoque erróneo porque de alguna forma hace un problema simple, ¿no? El individualizar la violencia, cuando la violencia de género forma parte de este otro sistema más amplio, de una estructura desigual en el mercado laboral, en lo educativo, en lo que tiene que ver con los cuidados o en lo que tiene también que ver con las relaciones de género a nivel de pareja o a nivel de grupo. Y en ese sentido, pues la universidad, como digo, tiene esas tareas que recorrer a nivel de investigación, seguir profundizando en estas causas de las desigualdades y es objeto también de nuestra relación con el Gobierno de Navarra actualmente el facilitar que siga habiendo estudios de género que saquen a la luz estas desigualdades y permitan, por tanto, abordarlas, e introducir también la perspectiva de género en otros ámbitos de investigación, en la investigación médica, en la investigación de ingeniería. Muchas veces se ha percibido que la falta de perspectiva de género en la investigación ha hecho que la propia investigación científica haya cometido sesgos o errores, ¿no? No todos los diagnósticos médicos son iguales para hombres que para mujeres, y la medicina muchas veces, dejando de lado en las muestras la observación de mujeres, pues también ha cometido errores en sus tratamientos a mujeres, ¿no? Y aplicado a otras disciplinas, el sesgo de género pues, ha llevado a la ciencia a ser menos ciencia, ¿no? En ese caso, pues es vocación también nuestra el ir introduciendo en la formación de investigadores e investigadoras la perspectiva de género en todas las disciplinas. Y la otra herramienta que tenemos en la universidad y en la que también nos proponemos avanzar en perspectiva de género es la de la formación. Formamos médicas y médicos, formamos ingenieras e ingenieros, formamos profesionales del derecho, del trabajo social, etcétera. Y todavía nos queda mucho camino que recorrer a las universidades, ya está en concreto en introducir en los estudios también competencias que permitan a los futuros y futuras profesionales percibir su profesión en un entorno diverso, en el que hay desigualdades de género y en el que su competencia profesional se va a ver muy enriquecida con esta perspectiva. Acabo ya agradeciendo a este proyecto por poner precisamente esta piedra de avance en la construcción de una sociedad más igualitaria. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, gracias. Ya hemos concluido con la presentación. Muchas gracias por venir, las que estáis aquí, los que estáis aquí y los que nos veis desde el canal de YouTube. Venga, hasta pronto.